¿Qué tal, gente? Muy buenas. Aquí estamos de vuelta. En este caso, como veis, el título del vídeo, os voy a explicar un poquito quién está detrás y por qué de lo que está pasando en Ucrania, cuál es el objetivo final. Creo que más o menos lo podéis todos imaginar, pero como bien sabéis, lo voy a probar, a comprobar y lo voy a relacionar un poquito a lo que actualmente está ocurriendo supuestamente tras bambalinas, como dicen todos estos desinformadores, y que tiene que ver con los planes patriotas, supuestamente. Ya habéis visto en el último vídeo cómo todo el tema de la Alianza Patriota es un fraude, es un fake, y cómo va todo orientado y es un plan básicamente de la judería, es un plan de la CIA, es un plan de los anglosionistas y básicamente os voy a explicar a través de un resumen de este vídeo, que os recomiendo que veáis. Es un vídeo de, bueno, Brian Berletic, aquí lo veis, es un marine, periodista y, bueno, analista de seguridad. Es bastante interesante que vieres este vídeo, pero bueno, yo os lo voy a resumir un poco y lo voy a entroncar con el plan mayor que viene a ser básicamente el exterminio de Europa, el plan Kalergi, aunque no voy a entrar en el plan Kalergi. Hace ya 10 15 años que ya entré en su día, me borraron los vídeos, no voy a volver a entrar, tenéis mucha información en YouTube. Básicamente es un plan de los J para exterminar a la población blanca, hacer una población en Europa mestiza, más marroncita, aunque le duela a la gente, más dócil, mano de obra barata, en fin, lo que vengo explicando desde hace mucho tiempo que están haciendo en Europa, pero de una forma ya más masiva. Y bueno, lo que están haciendo en Ucrania es un poco lo que hay detrás. Bueno, más bien, lo que están haciendo en Ucrania viene a raíz de ese exterminio que quieren hacer, y lo que hay por detrás de eso es un plan mayor que explica aquí el amigo Brian Berletic, y ese plan mayor está a su vez dentro de otro plan que es el de toda la vida de los J, que viene a ser el dominio mundial. Repito, el exterminio de la raza blanca, sobre todo europea, porque la estadounidense todavía no la están tocando tanto, ya que todavía son el 50% de la población. Es en Europa donde se han empezado a cargársela, ya que, como se suele decir, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Es decir, los anglosionistas más la judería unidos por un mismo fin, que es cargarse Europa, ya que Estados Unidos de toda la vida nació como enemigo de Europa y es la que tiene infiltrada Europa de toda la vida, es la que ha utilizado la Unión Europea y a la OTAN como les ha dado la gana, con infiltrados talmúdicos como von der Leyen, Merkel en su día, es decir, judíos, y junto con los anglosionistas a través del brazo armado de Estados Unidos, pues todos luchando por el mismo fin, que es cargarse Europa, que representa los valores tradicionales, ya que Estados Unidos fue creado por la masonería, luego utilizado por la judería, y siempre ha representado los valores protestantes, anticristianos, sino más bien pro-talmúdicos, tanto germánicos como anglo-protestantes, que es a raíz de esas dos nacionalidades, sobre todo, que se funda Estados Unidos: alemanes, ingleses protestantes, alemanes protestantes y masones, que son filoprotestantes, filojudíos, criptojudíos, ¿vale? Todo eso se unifica para dar como resultado una red global que capta Europa, y aquí lo vamos a explicar, para llevarla a su destrucción, sobre todo racial y de valores. Más adelante irán contra otros. Seguramente, ya lo dije en algún momento, Israel va a tratar de destruir también Estados Unidos porque tiene el mismo objetivo, que es el dominio mundial. Es decir, Estados Unidos fue creada como el nuevo Israel, o por lo menos como el nuevo pueblo elegido. Ellos mismos se lo creen así, estos anglosionistas, y eso choca frontalmente con los que son o se creen originalmente el pueblo elegido, que son los J.
aunque sean unos J europeos, que son los que realmente quieren quedarse con el mundo. Entonces seguramente después de Europa va a Estados Unidos. Aquí voy a explicar un poquito lo que se dice en este vídeo, que viene a ser el hecho de que Estados Unidos ha infiltrado las naciones europeas para ir como una especie de ariete contra Rusia, que son las dos naciones blancas que quedan, Eurasia, básicamente, y luego ir a por China. ¿Vale? Esto es un poquito lo que viene a explicar aquí el amigo Glenn. Y yo, bueno, os lo voy a comentar. Y lo voy a relacionar con todo, un poquito con todo lo que os he comentado. ¿Vale? Vamos a ver. La idea clave que se analiza y que plantea tanto, bueno, en este caso, Brian Berletic, que es un exmarine y analista político. Según él, la guerra de Ucrania no es evidentemente un conflicto aislado, ya lo sabemos, sino que es parte de la estrategia mayor. En términos de inteligencia se llama secuenciación estratégica. ¿Qué significa esto? Pues enfrentar a los rivales uno por uno, es decir, divide y vencerás. Por eso es bueno entender que el plan de Q sigue el mismo plan de toda la vida anglosionista, no es un plan distinto para salvar a ningún mundo, es el plan para salvarse a sí mismos o a Estados Unidos y para llevar a cabo el plan mundial de dominación mundial que quiere el anglosionismo estadounidense. Y primero va Rusia, después va Irán o en paralelo y finalmente va China. Porque, repito, Estados Unidos tiene el mismo objetivo que tienen los J, que es ser dominadores mundiales. ¿De acuerdo? Solo que se acabarán matando entre ellos. Tarde o temprano, una de dos. O Estados Unidos acaba con Israel y los J, o los J y Israel acaban con Estados Unidos. No hay otra opción. Tarde o temprano se acabarán enfrentando. Solo que ahora mismo tienen estos enemigos en común, que son los europeos. Y claro, la raza blanca propiamente, porque los J agarraron estos genes europeos, no como házaros, sino como askenazis, y los americanos pues son blancos también. Entonces, al final acabarán enfrentándose entre ellos. Pero, mientras tanto, son aliados. Ya sabemos lo que pasó en Ucrania con todos los golpes de Estado que le dieron a Ucrania para hacerse con el control de su política, para utilizarla como ariete contra Rusia. Y básicamente lo que hacen es externalizar el conflicto a Europa, para acabar enfrentando a Rusia con Europa, que es lo que van a hacer. Esto encaja con las declaraciones de Elbridge Colby y con lo que dijo Pete Hegseth en 2025, que dijo que Estados Unidos cambiaba el foco hacia Irán y China y que deja a Europa encargarse del frente contra Rusia. Esto ya está pasando. Así Europa aumenta el gasto militar, depende más del propio conflicto, y para entender de fondo hay que ir a un documento clave que se llama el informe de la RAND Corporation de 2019. Antes de nada, ¿qué es la RAND Corporation? Pues bueno, la RAND Corporation es una organización de investigación supuestamente sin ánimo de lucro y apartidista con sede en Santa Mónica, California, fundada en 1946. ¿Fundada por quién? Pues fundada por un tal Donald Wyss Douglas. Es decir, la RAND Corporation se fundó por la empresa de este Ronald Wyss Douglas a través, creo que fuese, se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, supuestamente, pues repito, una corporación sin ánimo de lucro, pero la fundaron Donald Douglas, Curtis LeMay, Franklin Calvor. Parece ser que no son jotas, pero son típicos anglosionistas, básicamente evangélicos de toda la vida, protestantes, y podemos entender que sirven a los intereses angloamericanos, básicamente. Y es una asociación que la crearon a medias. El Departamento de Defensa ha estado envuelta en la guerra de Vietnam, en la Guerra Fría,
fue creada por la corporación, por las Fuerzas Armadas, básicamente. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial, por la Douglas Aircraft Company, que es la que pertenece a este señor Douglas, que es de ascendencia alemana e inglesa, y por las Fuerzas Armadas estadounidenses, básicamente. Todo relacionado al complejo militar industrial. Yo lo relaciono en la actualidad, para que lo sepáis, a Incutel, a la CIA, a Q. Todo es parte del mismo plan, ¿vale? Pues este documento, que repito, el informe, se llama Extending Russia, Competing from Adventurous Ground, es decir, habla de cómo extender y sobrecargar a Rusia. Este informe de 2019 hecho por esta corporación que supuestamente es apolítica y ya de por sí ha estado metida en todas las guerras que ha habido desde la Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial. Es como un proyecto conjunto de la Douglas Aircraft Company y la Fuerza Aérea Estadounidense para aplicar métodos científicos al análisis militar. Con el tiempo amplió su alcance hacia políticas civiles y su misión es, entre comillas, mejorar la toma de decisiones mediante investigación y análisis. Es decir, lo mismo que hace el complejo militar industrial que os expliqué en el anterior vídeo, meter lo militar en lo civil, hacer ingeniería social, militar, supuestamente promoviendo la objetividad, la calidad y la transparencia en todas sus publicaciones. ¿Qué objetivo? Hacer un informe para cargarte a Rusia. Es tremendo. En fin, se dedica a la defensa, la seguridad nacional, políticas de salud, educación, tecnología, ingeniería social mundial. Esto ya lo digo yo. Y se trata de organizaciones internacionales y fundaciones para diseñar políticas basadas en la evidencia. En fin, se presenta como una organización científica, ¿vale? Pero lo que es un caballo de Troya, básicamente es un arma de ingeniería militar, social y civil, para moldear la sociedad en base a las políticas pro-anglo-sionistas, básicamente. Este informe se trata o explica cómo derrotar a Rusia no de forma directa, sino a través de la economía de varios frentes, económico, militar y energético. Y aquí vienen los puntos. Este informe proponía cortar las exportaciones energéticas de Rusia hacia Europa y sustituirlas por gas natural de Estados Unidos. Ahí es donde entra el tema del Nord Stream. Si no lo conocéis, pues deberíais de buscar qué pasó en el Nord Stream, que fue un atentado de bandera falsa que básicamente se lo cargó Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para afectar al circuito energético entre Rusia y Europa, para que Rusia, Europa y la Europa blanca, la Eurasia blanca, no se unifique, sino que se dividan, que es lo que está pasando. Y bueno, en ese momento, antes de que pasara todo esto, parecía difícil, ya que Europa estaba con el gas ruso, que era barato y estable. Pero el propio documento lo decía claro, en tiempos de paz eso era difícil. Pero según Berletic, había que hacer algo muy simple, convertir la paz en guerra. Y este conflicto permitió romper la relación energética. ¿Cómo se hizo? A través de la injerencia en Ucrania. Y de ahí es que como todo ese conflicto ucraniano se va extendiendo también hacia Irán y hacia toda Asia a través de este modelo. Al final todo esto viene para afectar a China, al resto de Asia también. Y es el mismo patrón, usar conflictos para cortar relaciones energéticas y debilitar rivales. El conflicto en Oriente Medio afecta y es como en paralelo. Por un lado, Estados Unidos se beneficia de la guerra Rusia, Ucrania, Europa, e Israel se beneficia de la guerra en Oriente Medio. ¿De acuerdo? De eso se trata. Por eso cuando hablan de que Rusia se va a quedar con el orden multipolar que según dice Q, eso es mentira. Eso es mentira. Por eso Trump no ha acabado con la guerra en Ucrania, porque se trata de alimentarla. Entonces, os están engañando. No van a parar con la guerra en Ucrania, van a hacer desaparecer Ucrania, van a meter a Rusia en una guerra contra Europa y como dicen, por cierto, las profecías de Garabandal, también otras profecías de místicos católicos, Rusia se va a acabar matando con Europa y ojo, las profecías de Garabandal dicen que esa guerra, que es un previo de la Tercera Guerra Mundial, acabará por un aviso divino.
lo que son las profecías, el aviso de Garabandal, que hablan del aviso que puede ser 2028, 30, 32, algo así. En un año par debe de caer. El aviso que vendrá del cielo y que acabará con una guerra, o sea, que acabará con la guerra. Interrumpirá la guerra que habría entre Rusia y Europa, porque van a llevar a Rusia el movimiento Q, la CIA y toda esta gente, y Trump y la judería, van a llevar a Rusia a la guerra contra Europa. ¿De acuerdo? Esto ya lo vienen cocinando hace tiempo, a través de los documentos estratégicos americanos. Y bueno, todo empezó con el caso Nord Stream. Y desde ahí empezó la escalada. Se empezaron a usar los drones, empezó a meterse la OTAN, empezó a meterse Finlandia, países bálticos, y parece que Estados Unidos como que se retira. Trump dijo que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 2 días, estamos en 2026. ¿De acuerdo? En fin. Pero no se retira, lo que hace es controlar el conflicto por detrás. Parece que es la Unión Europea, pero realmente es Estados Unidos y el complejo militar e industrial americano el que alimenta a la OTAN. Por eso la OTAN todavía no va a acabar, ni mucho menos. Eso ahí estaría Garrafal diciendo que la OTAN se la van a cargar. Mentira, la OTAN la van a seguir alimentando porque tienen que seguir alimentando la guerra con Rusia. Cuando ya la guerra con Rusia esté al límite, ahí a lo mejor se quitan de en medio la OTAN. Estados Unidos hace como que se desaparece del conflicto y deja que Europa se mate con Rusia. Pero eso no pasará hasta que no llegue al punto ya crítico de guerra entre Rusia y Europa, no solo Ucrania, sino cuando Rusia ya esté arrasando con Ucrania y Europa se vea obligada a entrar en la guerra, Estados Unidos saldrá de la OTAN. Muy inteligente. Entonces ahí saldrá Rafa Pal diciendo: ya ha desaparecido la OTAN, ya ha desaparecido la OTAN, Q ha salvado el mundo. Mientras empieza básicamente una guerra entre Europa, donde él está, y Rusia, alentada por la judería y por Estados Unidos. Mientras ellos aplauden, se desaparecen y hacen el gran Israel en Oriente Medio. O eso, o Israel se carga a Estados Unidos y se va a la Patagonia, se va a otro país a parasitar otro país. En fin, la idea es clara. Estados Unidos sigue dentro. La CIA y el ejército estadounidense han participado en las operaciones con drones dentro de territorio ruso. Y también hay ataques contra petroleros y exportaciones energéticas rusas a nivel global. Es una guerra encubierta. Pero toda la responsabilidad pasa directamente a Europa cuando es Estados Unidos el que lo está haciendo. Aquí hay otro punto importante. Europa cada vez se va implicando más, poco a poco, van buscando poco a poco meterse más. Alemania avisa de que hay que ir a la mili. La von der Leyen dice que todo el mundo va a ir menos sus hijos. Empiezan a prepararnos para en unos años ir a la guerra. Empiezan a poner la propaganda de que los blancos tienen que meterse en la guerra. Y aquí es donde voy a empezar a hilarlo en algún momento con la inmigración ilegal, ¿vale? Negra, africana, americana, pakistaní, me da igual. La inmigración no blanca hacia Europa. Esto se produce en Europa, en Estados Unidos o en países aliados, y luego todo esto, estas armas que se usan... perdón, me lío. Para que no haya ningún salto brusco, lo que hacen es que muchas de las armas que se utilizan ahora mismo en Ucrania no se fabrican en Ucrania. Se fabrican los componentes, pero luego se ensamblan en Ucrania. Por eso es que dicen que son ucranianas, pero es mentira. Esto refuerza la idea de que es una guerra por delegación, que está estructurada. Europa puede acabar en un conflicto casi directo con Rusia y es hacia lo que le van a empujar, pero a Europa, no directamente a Estados Unidos. Te van a seguir vendiendo que Estados Unidos y Rusia son amigos porque supuestamente es el Deep State de Europa el que lo está haciendo. Es mentira, es el mismo Deep State. Son los mismos los que están haciendo ese conflicto. Entonces te van a seguir diciendo: no, es que el Deep State busca la guerra con Rusia, pero Trump es amigo de Putin. Bueno, sí, yo no digo que no sean amigos, pero van a hacer lo mismo, que es cargarse Europa. ¿De acuerdo? Van a hacer lo mismo. Putin lo sabe, Trump lo sabe. En fin. Aquí entra el concepto de las captura de las élites, que son gobiernos que toman decisiones alineadas con Estados Unidos. Ahí está la lista de Epstein, sobornando a los líderes, aunque vayan en contra de sus propios intereses. Ya vemos cómo Merkel era de la judería, de la Envina y Birth, como la que la ha sustituido como canciller europea. Bueno, de hecho, Merz, el alemán, es judío, el Starmer es judío,
la von der Leyen es judía, es decir, todos son talmúdicos judíos traidores a Europa, puestos ahí por Estados Unidos y el judaísmo talmúdico, que son los dos que quieren destruir Europa. Pero bueno, eso no solo pasa en Europa, también ocurre en países del Golfo, en menor medida, pero también intentan que ocurra en Japón, en Corea del Sur o en Filipinas. Pero donde está hecho completamente ya el pastel para ser comido es en Europa. Son países que siguen la estrategia anglo-estadounidense, judeo-estadounidense, aunque su principal socio comercial sea China, ya poco a poco le van dando la espalda, porque no pueden hacerlo todo a la vez. Empiezan principalmente en la Unión Europea. Y la estructura, pues, se torna, digamos, a través de la ingeniería social, como, pues bueno, a través de políticas antinacionales en toda Europa, como el Tratado de Lisboa, cosas que hicieron en Países Bajos, en Francia, en Irlanda, es decir, los propios países acaban firmando tratados que van contra su propio bienestar nacional para beneficiar a intereses corporativos anglo-sionistas, básicamente. Ahora es algo normal porque ya están todos los tratados firmados, pero al principio es como la ventana de Overton. Al principio no, porque esto está mal, esto nos va a perjudicar, pero luego va entrando poco a poco y al final te la acabas comiendo entera, que es lo que nos está pasando. Total, que la guerra de Ucrania entra dentro de esta visión, ¿de acuerdo? Dentro de este documento de sobrecarga de Rusia. Es una estrategia que busca debilitar, por un lado, a Europa, para acabar debilitando a Rusia, enfrentándolas, romper relaciones energéticas y reorganizar el equilibrio global para el siguiente paso, que va a ser ir contra China. ¿De acuerdo? Ya sabéis que ellos se encargan de elevar a los países y luego cargárselos. Igual que elevaron a China, pues se lo acabarán cargando también. Es así de sencillo. Esto es lo que quiere Estados Unidos, porque a ellos les interesa ese control global. La judería lo que quiere es acabar con la población blanca europea, porque la odia a muerte, y quedarse con el gran Israel, y cuando tengan eso, si pueden, con el mundo entero. Pero eso choca, lógicamente, con el plan estadounidense, que es también quedarse con el mundo entero. Por eso se acabarán matando entre ellos. Pero esto se relaciona, y aquí lo vais a ver, a lo que están haciendo demográficamente en Europa mientras empiezan con la guerra, que es sustituir a la población nativa por inmigrantes de distintas razas, vamos a decirlo así. En Europa ya nos han metido muchísimos moros, muchísimos americanos, y en Ucrania, que están desapareciendo a la población blanca, a los hombres blancos, lo que están haciendo, como veis aquí, ¿veis? Es una chica que habla de lo que está pasando en la guerra. What is happening right now is during the war, while our men are dying, we have a lot of immigrants coming to Kyiv, to Ukraine, all over Ukraine, okay? So those immigrants coming from the very poor countries, yeah, like Bangladesh. We also have Colombians, a lot of Colombianos, igual que aquí. Yeah, and what's funny is that at the same time we have Ukrainian people, men also, who are not in the military, they are civilians, okay? And some of them are working in the companies, in some fabrics and so on, yeah? So we have those Colombians coming to work to the same fabrics and corporations that Ukrainian civilians are working. They receive higher payment, and they also have for free the apartment, the house, something like that, okay? Житло не оплачуємо, це за кошти нашого роботодавця. And the first thing that they say in Ukrainian that they learned is Привіт, я справі, гарна. Hi, beautiful, how are you? Привіт, красуня, як справи? Yeah? So I wonder who he's gonna say this to. His fucking manager at work or something? Yeah, can you tell me? No? Well, let me tell you what. This whole thing about immigration is a bullshit about economical reasons, demographic economical reasons. This is whole just a replacement of the native
native Perro. Ukrainian. In every country. Eso es lo que it's the quieren same. hacer con ellas. por We cierto. are thinking that this is something that is happening because of demographical, economical, financial reasoning. No, this is a pure replacement of native citizens, of native people who are living at that certain country. Instead of making Ukrainian men work, make up for their families, we have third world countries coming here to work, to replace Correcto. us, to make a lot of babies, while our men are dying. So why wouldn't you like invite them to the army, you know? Anyway, this is whole the plan, and you know what I'm talking about, yeah? Y bueno, esto es básicamente lo que hay detrás, realmente, de toda esta guerra. Se van a cargar a todos los hombres blancos, los van a mandar a la guerra primero a través de Ucrania, los van a exterminar, los van a sustituir por marrones y por los hijos que van a tener con las ucranianas, quieran o no quieran ellas, porque justamente a las ucranianas no les dan refugio en otros países de Europa, las van a hacer volver, y en el resto de Europa, como ya tenemos a un 40-50% de población no europea, cuando nos manden a la guerra contra Ucrania, nos van a mandar a los blancos, que ya estamos sustituidos, tanto por panchitos como por africanos y moros. Y va a quedar una Europa básicamente no europea racialmente. Ese es el plan. Que Rusia básicamente nos extermine. Porque no tenemos posibilidad de hacer nada contra Rusia porque llevamos 40 años que la Unión Europea ha sido desmilitarizada por la judería, que es la misma judería que la domina a día de hoy. Y Estados Unidos, sabiendo eso, pues se encarga de financiar hasta cierto punto la guerra, sabiendo que Europa la va a perder, así debilita a Rusia, y en otro momento probablemente lo que haga sea intentar que Rusia y China se vayan a la guerra. Entre ellos, porque no creo que vaya contra los dos. No creo que vaya. Eso es otro tema, pero la cuestión es que por lo menos se cargan a la población europea y en un momento determinado racialmente se van a cargar también a Rusia, porque al debilitarla empezarán el proceso de desgaste contra Rusia y va a quedar una Eurasia marrón. Y tarde o temprano tratarán de hacer lo mismo con China, porque son demasiado blancos, aunque sean amarillos también. Al final está la cuestión de la raza siempre por detrás, aunque no lo creáis. Y no es porque los otros sean peor ni nada, sino pues le tiene un especial inquina a la raza euroasiática, que es la que ha dado luz a toda la civilización, básicamente. Euroasiática he dicho, no solo europea, ¿vale? Euroasiática, porque la civilización china, mis respetos también. Y bueno, eso es lo que hay detrás de todo este plan. Un plan judeo-anglosionista para exterminar a la raza blanca, a la raza euroasiática. En Ucrania lo van a hacer en breve. En Europa ya está preparado para que cuando Ucrania sea desaparecida entremos en la guerra contra Rusia o Rusia nos invada porque estará hasta los cojones de que le estemos bombardeando. Desaparezcamos los blancos europeos en la guerra, que ya, de hecho, por eso dicen que hay sobrepoblación y todo. No te preocupes, si nos van a mandar a todos los blancos a morir. Y ya de ahí, pues, se quedarán los que están con las mujeres europeas y, pues, darán a luz a una sociedad nueva, básicamente, pues, mestiza completamente, básicamente, que es lo que siempre ha pasado de forma más o menos natural, pero ahora está pasando y va a pasar de forma masiva. Ten en cuenta que siempre ha habido migraciones, siempre ha habido mezclas, pero más o menos en este caso pues va a ser pues eso, de forma completamente masiva y llevada a cabo por estos J, que siempre han estado metidos en todos lados. En todas esas migraciones siempre han estado metidos, porque he de recordar que la invasión musulmana en España, las puertas las abrieron ellos. Hacia América, los barcos iniciales de Colón estaban llenos de ellos, suerte que España los acabó persiguiendo por todos lados, pero estaban llenos de jotas con pasaportes falsos y al final se acabaron yendo a América también masivamente, porque no había ningún problema en que una cantidad de jota masiva se fuera a América a través de los anglo-germanos, ¿verdad? Así que bueno, esto es lo que hay detrás de la guerra de Ucrania, es la desaparición completa del país ucraniano, de los hombres blancos, sustituyéndolos por, yo qué sé, pues pakistaníes, indios, africanos, no importa, hasta colombianos, que es lo mismo que está pasando en el resto de Europa,
es preparar una guerra que ahora mismo es Ucrania contra Rusia para que acabe siendo Europa contra Rusia, para que todos los blancos europeos, los que quedamos, y los hijos de los que quedan, mueran, y por eso ya estamos siendo sustituidos por americanos y africanos. ¿De acuerdo? Y ahí es donde entroncamos o donde entra el plan Kalergi, que es ahí donde entra la sustitución étnica, racial y cultural del europeo. ¿De acuerdo? Eso es lo que se esconde detrás de todo esto, y esta chica ucraniana lo está viendo muy, muy correctamente. Lamentablemente, yo creo que no se puede hacer nada, excepto que Dios sea el que lo pare, como, repito, dicen profecías como las de Garabandal, que todo será parado por un aviso cósmico, quién sabe, o será parado, si no por un aviso cósmico, pues será parado por un nuevo caudillo europeo, que lo veo complicado, porque está todo tan bien atado que es muy raro que eso vaya a ocurrir. Pero bueno, veremos qué pasa. El plan es la destrucción total de todo esto, así que ahí tenéis lo que hay detrás de todo esto. Estados Unidos y la judería echando a dos perros a pelear, que son Europa indirectamente a través de Ucrania contra Rusia, para que luego se desgaste, para que Rusia se vaya desgastando primero con Ucrania y luego ya se desgaste totalmente contra Europa, Europa sea desaparecida, Rusia esté muy desgastada, harán el mismo trabajo contra Rusia y luego seguramente irán contra China. Este es el plan que tienen. Yo no sé qué pasará o qué dejará de pasar, pero este es el plan que tiene. Y entre medias, pues te van preparando una falsa invasión extraterrestre, el plan B en la Patagonia, en fin, de todo un poco. Ya ves tú que la Patagonia, pues acabarán haciendo desaparecer también a la población blanca, y en Estados Unidos lo acabarán intentando hacer también. Para que sean ellos los únicos que queden blancos. Básicamente los talmúdicos, askenazis, que askenazi no es propiamente judío, sino es que los judíos o hebreos se mezclaron con los europeos askenazis, porque Askenaz era un hijo de Noé, no era judío, era un bisnieto de Noé, asentado en Europa. No necesariamente era judío, sino que ellos agarraron esa genética. Y al final son ellos los únicos que quieren quedar, como la von der Leyen, la Merkel. Para mí Putin también es judío, por cierto, pero son ellos los que quieren quedar. Y Putin sabe perfectamente que esto va a pasar, o sea, porque para empezar Putin ni siquiera es un hombre, es una operación de inteligencia rusa, sin más, ni más. Así que bueno, aquí lo dejo, chicos. Esto es el plan que se esconde detrás de la guerra de Ucrania, el exterminio de la población blanca por parte de la judería y el anglosionismo estadounidense internacional. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.